Les saluda Nilsa de Sotelo de Santa Rita, Alto Paraná, Paraguay. Y en esta tarde vamos a tratar el tema del crecimiento y por qué los grupos celulares. Y lo encontramos como propósito, se busca mostrar al estudiante cómo la célula es un instrumento importante para el desarrollo de discípulos de la iglesia y del mismo estudiante. ¿Por qué decimos eso? Porque el propósito de los grupos celulares o los grupos pequeños, como le decimos en Paraguay, GP, tienen una mayor intimidad con las gentes. Entonces, de esa manera, ya en la Biblia podemos encontrar en el texto bíblico que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en Hechos, en el capítulo 2, del versículo 42 al 47, que dice: la primera comunidad eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Lucas indica los 4 elementos fundamentales de la comunidad cristiana de Jerusalén, 4 puntos sin los cuales no hay iglesia de Cristo y que son válidos para toda comunidad cristiana, ya sea de base o bíblica. La enseñanza de los apóstoles era la meditación del Evangelio, basándose en la palabra de Jesús. Los apóstoles aclaraban y unificaban los diversos textos de la Biblia. Como dije antes, el grupo celular es muy importante porque da un relacionamiento más cercano entre las comunidades y da la posibilidad de ganar más almas para Cristo. Lo que se busca es tener un sistema en el cual la iglesia se reproduzca para cumplir la tarea de hacer discípulos. Por esto es clave que se entienda que el centro de este estudio no son en sí las células, sino el centro de este estudio es el Señor mismo, es nuestro Señor, nuestro Creador, Dios mismo. Y la obediencia de Él, de Jesús, brota la vida de la iglesia. Él puso en ti, en mí, la naturaleza, el don de la multiplicación. Tenemos una gran comisión que es un mandamiento que el propio Jesús nos dejó para hacer, diciéndonos: id y hacer discípulos. Ofreciendo nuevos métodos es el método que aparece en la Escritura, se ve en la iglesia naciente en otras épocas de la historia de la iglesia, aunque por un periodo haya desaparecido momentáneamente de la iglesia. Entonces, el grupo celular, el grupo integral celular o los grupos pequeños son personas reunidas no tan grandes, por eso se llama grupos celulares integrales, que tienen como máximo de 10 a 12 personas, no más, porque ya escapa a la intimidad, a la comunicación de tú a tú, de face a face. Entonces, lo que se quiere es tener como misión un sistema en el cual la iglesia se reproduzca. Y siguiendo, ¿qué es un grupo celular entonces? La célula es un grupo, acá nos dice que es un grupo de 6 a 15 individuos que se reúnen con el propósito de adorar, evangelizar, discipular, ministrar y tener comunión unos con otros. Son grupos pequeños, abiertos, enfocados hacia la evangelización, que están entrelazados en la misma vida de la iglesia. Se reúnen todas las semanas para edificarse unos a los otros como miembros del cuerpo de Cristo y para extender el evangelio a aquellos que no conocen a Jesús.
no podemos pretender discipular o ganar almas para Cristo si no evangelizamos. ¿Qué es la evangelización? Es un proceso. Entonces, es inconcebible tener un grupo celular sin evangelismo. La célula, como dije antes, es un grupo más bien pequeño de ciertas personas. La máxima cantidad recomendada es hasta 15 personas y con promediando sería de 10 a 12 personas. Las células son el mejor sistema para ser discípulos. ¿Por qué? Porque a través de las células pueden cumplir con el propósito de la iglesia. Muchas veces la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Pero el templo, la iglesia, los miembros de la iglesia no pueden llegar a todos los lugares que se necesitan. Si tu templo tiene 100 iglesias, es imposible que el pastor o los líderes lleguen a unas 40 personas más que están solamente dentro de tu radio urbano. Entonces, las células son el mejor sistema para ser discípulos, porque a través de las células pueden cumplir el propósito de la iglesia, la cual es la de adorar, la comunión, el discipulado, el evangelismo y el ministerio. Como leímos en Hechos 2 al 47, en las manos del Espíritu Santo, este método puede ser muy efectivo para cegar las mies a tu alrededor. Y dice en el versículo 46, de hecho dice, todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Estas células son el mejor sistema para ser discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? Discipular quiere decir, es un aprendiz que puede influenciar en otras personas para ganar almas para Cristo. ¿Y por qué? Y porque es bíblico. La Biblia dice que los discípulos perseveraban unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos y con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En este texto, no solo en el templo, además partiendo el pan en las casas. De ahí que las células integrales o los grupos pequeños se reúnen en una casa. ¿Para qué? Para adorar, para evangelizar, para ministrar y tienen una mayor reconciliación con los hermanos. Esta enseñanza debe proceder en buena parte del espíritu. Se tocarán entonces temas, tabúes que no abordan hasta cada individuo quiera mantener su respetabilidad. Eso será más que la repartición de los bienes, el punto esencial de la convivencia comunitaria. La fracción del pan es lo que nosotros llamamos la Santa Cena, ¿verdad? En los grupos celulares, en los grupos pequeños, compartimos un pan con alegría y gozo luego de terminada la celebración de la palabra. Jesús, esto es un ejemplo, los grupos celulares integrales es un ejemplo que Jesús nos dejó. Jesús usó los hogares. En Mateo 8:14 al 15 y también en Lucas y en Juan, en estos textos bíblicos, se ve cómo Jesús iba a los hogares de la gente y compartía con ellos las casas de las personas.
es un lugar apropiado para compartir el Evangelio. ¿Por qué es un lugar apropiado para compartir el Evangelio? Porque en ese lugar, como somos de escasa gente, entonces es más fácil transmitir esta palabra que yo quiero dar a conocer a mi hermano. Este parece ser el aposento donde Pablo estaba hospedado. No se habla del templo, la historia nos dice que no existían templos cristianos aún en ese tiempo. Lo lógico por la historia era que estaban reunidos en una casa. En los viajes misioneros de Pablo vemos su actividad desarrollada, como en este caso, en la casa de Jasón en Tesalónica, usada con el propósito de alcanzar otros y hacer discípulos. Las células pretenden ser no pretenden ser solo reuniones en las casas, sino además de ellos debemos evangelizar, debemos ser misioneros en cada casa y adorar y alabar a Jesús y ganar almas para Él. También Pablo usó lugares en los que la gente se reunía para otras actividades. Esto es importante porque las células no pretenden ser unas simples reuniones en casa. Pueden ser en cualquier lugar, muy importante, en cualquier lugar donde las personas estén dispuestas a reunirse. Finalmente, en un ambiente cómodo y neutro para ello. En Filipo, Pablo fue al lugar de reunión de oración de las mujeres. Lo encontramos en Hechos 16, del 13 al 14. Los grupos celulares tienen la facilidad de armar un centro de actividad discipular en cualquier lugar donde la gente esté dispuesta a reunirse y no necesita inversiones altas para reunir un grupo regular para evangelizar y discipular. Ofrece protección a los nuevos creyentes. Muchas veces tropezamos que las nuevas personas no tienen una falsa creencia de irse a una iglesia determinada, a un templo determinado, sea la denominación que sea. Entonces, provee un lugar, ofrece protección a los nuevos creyentes porque provee un lugar donde el creyente se siente acompañado y no abandonado a la deriva hasta que se enfríe. Hablaba con un familiar mío y me contó que había pasado por desiertos en su vida personal y matrimonio. Pero él añadió: gracias a la iglesia y a mi líder y al Señor Jesucristo que me han ayudado a salir adelante. Lo interesante fue cuando se refirió a la iglesia, él estaba hablando en sí de la célula, pero la tomó como el ministerio de la iglesia a su favor. Cuando tenemos la gran comisión de ir a hacer discípulos, tampoco nos podemos quedar muy quietos y muy acomodados en nuestros templos. Debemos de salir. Estimula la unidad. La unidad no solo en el sentido de los grupos pequeños, la idea básica es que todos juntos estamos trabajando por un mismo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Ganar almas para el Señor. Va a ser muy duro saber de que yo soy salva y tu cónyuge no es, o tu familia no lo es. Entonces, esto nos enseña a vivir en unidad en un sentido más amplio. Los insectos tan pequeños y débiles son capaces de grandes cosas solo porque se unen para lograr su objetivo. De ahí que el grupo pequeño o las células integrales tiene como máximo 15 personas. El grupo pequeño da una sensación de pertenencia y familiaridad. Permite a las personas a practicar lo que han aprendido a través del ejemplo. Ayudan a desarrollar las habilidades y dones de quienes vienen a Cristo. Cada uno de nosotros
tenemos nuestro don y Dios ya nos dio un don determinado. Entonces, dentro de esa célula pequeña, las personas que son más introvertidas despiertan más sus capacidades de dones. La meta de la célula tiene el propósito de multiplicarse al ir creciendo el grupo por medio de la evangelización. En la evangelización dijimos que es un proceso. Esto significa que todos los miembros de la célula deben enfocarse en la evangelización y en la oración. Todo creyente debe estar en constante oración y ayuno. Las ventajas de las células a cada miembro es un ministro. Una de las cosas importantes de la vida celular es que abre espacio para que todos los miembros se desarrollen en el misterio. Los miembros son desarrollados a su nivel y en el caso de una persecución, ellos y la iglesia están en capacidad de sobrevivir. ¿Por qué? Porque estamos en el grupo celular o el grupo integral o el grupo pequeño. Es como una familia, es tu familia. Entonces tú lo cuidas como un miembro de tu familia y estás más de cerca, sabes más de cerca sus problemas, no solo su fortaleza, sus oportunidades, sus debilidades, sino también sus bendiciones y sus progresos. Cada célula se reproduce a sí misma. Llegado a los 15 miembros, ¿cuál es el tope? Entonces esa célula debe multiplicarse, o sea que debe dividir esos discípulos. En el concepto, la célula funciona como una unidad básica y reproducirse y extender su labor por su función propia. El énfasis está en hacer discípulos, no en las facilidades. La idea es, la meta es la multiplicación de los discípulos. Otra característica de la célula es que los niños y jóvenes participan junto con los adultos y si lo prefieren para un mejor ministerio se puede desarrollar células de niños y jóvenes. En la vida celular nadie está exento de participar, tienen un lugar de práctica y servicio de crecimiento, o sea que pueden participar niños y adultos. Se adora como una iglesia porque es una iglesia. ¿Por qué es una iglesia? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia y somos nosotros los que vamos a la casa de esa persona que es la anfitriona y está el líder que está dándonos la clase de cómo vamos a desarrollar ese grupo pequeño. La iglesia se fortalece con el trabajo de la célula, ya que está en constante reunión, adoración, oración. Se enfatiza que Cristo es la cabeza que da poder y utiliza su iglesia. Como se ha visto, hay bastante evidencia. Esta importancia se debe promover hoy y usarse como un medio de cumplir la misión asignada por Jesús, cual es ir y hacer discípulos, nuestra gran comisión. Definición de células: son grupos pequeños integrados por personas que se reúnen mínimo una vez por semana con el ánimo de desarrollar un crecimiento integral centrado en la palabra de Dios. Los integrantes serían un anfitrión, quien facilita el lugar, un líder, la persona capacitada para dirigir la célula, un asistente, quien es la mano derecha del líder, como Timoteo, los participantes, todos los miembros activos y personas invitadas a la reunión. La conclusión de lo que es una célula, lo más importante es que son grupos pequeños integrados. Las células son pequeños centros de enseñanzas de escritura. Cada uno de estos son las células.
y aquí está el centro, que es la escritura misma. ¿Qué textos bíblicos te ayudan a entender la importancia de los grupos celulares? Marcos 6:34, una de Pedro: el triunfo se obtiene cuando el hombre se dispone a cuidar sus pensamientos y se esfuerza por tener la mente de Cristo. Estos son algunos de los textos bíblicos que ya nos están hablando de los grupos celulares integrales. Y aquí tenemos una imagen de un grupo celular reunido en la casa del anfitrión, y la líder que es, en este caso es la señora